Entonces, despacito vamos sumando elementos con los cuales nos va a ser de utilidad para evaluar a nuestro paciente. Aquí yo les voy a mostrar una ecocardiografía bidimensional. A la izquierda, en sístole, es un ecocardiograma normal. Ustedes ven que las valvas de la válvula aórtica están paralelas a la arteria aórtica, dejando pasar el flujo de sangre sin problema hacia la aorta, con una aurícula izquierda de tamaño normal y un músculo ventricular también normal. Ahora bien, cuando el paciente tiene una estenosis aórtica severa, como en este caso que ustedes pueden ver acá con mayor densidad, como la válvula está en sístole, está casi cerrada, lo que ha llevado a que haya un engrosamiento del músculo ventricular izquierdo, a un aumento de la aurícula izquierda, y ya no, obviamente a esta altura no vamos a ver esta imagen de las valvas contra la arteria aorta. Estamos hablando ya, en este caso, de una enfermedad importante. Entonces, la ecocardiografía nos sirve para confirmar el diagnóstico y la severidad de la estenosis aórtica, evaluando la calcificación valvular también. Así que esta es una ecocardiografía Doppler color. Ustedes pueden ver a la izquierda una situación normal, cómo pasa la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta a través de una válvula. Acá están las valvas, y en forma homogénea podemos ver el color celeste acá, o sea, celeste azulado. En cambio, a la derecha se puede observar un estrechamiento importante producido por una válvula calcificada. Estamos en sístole, fíjense que la válvula está cerrada, debería pasar la sangre sin dificultad, pero bueno, esta obstrucción produce una rémora por detrás, y aquí, al otro lado de la válvula, se ve una heterogeneidad donde está hablando del bajo flujo que ha pasado. Por último, tenemos ecografía Doppler con onda continua. Esto sirve para ver la velocidad transvalvular. Normalmente 1.2 metros por segundo, como en este caso, con una forma triangular. Y en este otro, a la derecha, se puede ver que no es de 1.2 como normal, sino acá es de 4, y a veces puede ser de 5 o de 6 metros por segundo, lo cual está hablando de la gravedad de la situación, con una conformación redondeada. En la estenosis aórtica también podemos pedir y solicitar otros estudios, como son el péptido natriurético, para esos casos que son conflictivos y que no podemos tomar decisión. Bueno, péptido natriurético muy aumentado, evidentemente habla de una situación crítica. Hay situaciones donde los valores son límites y tenemos la duda, a ver, ¿realmente es una situación grave o no? Entonces las pruebas de esfuerzo se deben realizar, como por ejemplo el ecocardiograma de estrés con dobutamina. La tomografía también juega un papel importante para ver el grado de calcificación de las válvulas, de la válvula aórtica, para ver el tamaño de la arteria aorta y ver si hay algunas otras alteraciones. La resonancia magnética también puede ser de ayuda, porque la resonancia nos puede mostrar muy bien el grado de fibrosis de estos pacientes. No se olviden que la hipertrofia no es exclusivamente a que se agrandan los miocitos, sino también hay presencia de fibroblastos y presencia de fibrosis dentro del músculo cardíaco. La resonancia puede ser de mucha utilidad en esto. También la resonancia, y ojo, porque en los pacientes añosos es más común la amiloidosis. Entonces, la amiloidosis primaria y la resonancia, como ustedes han escuchado en otra disertación, es muy característica en los pacientes que presentan amiloidosis. Y por último, el otro estudio es la angiografía coronaria. La angiografía coronaria es un estudio que se debe realizar cuando uno va a hacer un reemplazo valvular.
tenemos que estar seguros de la indemnidad de las coronarias. Ya sabemos que hay un acompañamiento de la enfermedad coronaria en los pacientes que tienen estenosis aórtica. Y en esto otro, yo les voy a ir despacito, no les quiero complicar mucho la situación, se la quiero hacer lo más sencillo posible. Están lo que hoy denominamos estadios de la estenosis aórtica. Estamos hablando ya de esta enfermedad, no de la esclerosis aórtica. En el estadio hay 4 estadios, A, B, C y D. El A es el paciente con riesgo. Es aquel paciente que tiene, por ejemplo, una válvula aórtica bicúspide o tiene una esclerosis aórtica. Fíjense, esclerosis aórtica. Es un paciente estadio A. Si nosotros le hacemos la velocidad transvalvular es menor de 2 metros por segundo. Acordemos que en la estenosis aórtica severa era de más de 4 metros segundo. Los pacientes no tienen síntomas. El estadio B ya estamos hablando de una enfermedad progresiva. Ya hay una calcificación valvar importante y en los pacientes reumáticos se puede ver también fusión comisural. Y acá ya los valores de velocidad transvalvular ya empiezan a trastocarse. Menos de 2 hay ahora en la progresiva, de 2 a 3 metros prácticamente, y puede llegar hasta casi los 4 metros. Más de 4 metros ya caemos en la estenosis grave. Y un gradiente de 20-39. Habíamos dicho que el gradiente entre el ventrículo y la aorta era alto a partir de los 40. Estadio A, B. Y después está el estadio C, que es la enfermedad o estenosis aórtica grave asintomática. Y la D, el paciente que tiene ya síntomas. Puede suceder que los pacientes con asintomáticos, aparte de su calcificación, hacemos los patrones hemodinámicos, y ustedes pueden ver que tiene más de 40 de gradiente y tiene más de 4 metros de ciudad. Sí, esta es una situación grave, igual que el orificio valvular, que es menor a 1 centímetro cuadrado, con una fracción de eyección normal. Estos son valores que, si el paciente tuviera síntomas, ya tenemos que pensar en una intervención. Este paciente todavía podemos esperarlo y la idea es que los pacientes asintomáticos, por lo menos hasta lo que nos dicen los protocolos actuales, uno debería esperar a que presenten síntomas. Pero bueno, ahora vamos a ver algunos detalles más. Los pacientes con asintomáticos también pueden tener una fracción reducida. Esto sí, ya la situación se pone más grave y estos pacientes seguramente van a tener que ir a un reemplazo valvular. Mostrándoles ahora, aquí vuelvo al riesgo, al estadio A. Esto no es algo inocente. 50% de riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular dentro de los 5 años. Los pacientes con riesgo, pacientes con válvula bicúspide o esclerosis aórtica, con una velocidad de menos de 2 metros por segundo. Ahora bien, ustedes ven que los pacientes asintomáticos, el 50 a 80% de los pacientes, van a presentar síntomas dentro de los próximos 3 años. Y este paciente que recién tenía todos los parámetros para estenosis grave, pero con fracción de eyección disminuida, seguramente si se opera, la fracción de eyección se va a normalizar. Por último, tenemos los pacientes con estenosis aórtica grave y donde la mortalidad es muy alta, 50% al año.
70 al 80% a los 2 años. Todo lo cual hace que la mayoría de estos pacientes son candidatos a una intervención quirúrgica. Esta es la intervención quirúrgica desde las imágenes de Netter. Quizás salvando las distancias, todos sabemos que es una intervención cruenta, donde se colocan válvulas que pueden ser metálicas o válvulas biológicas. En general, se sugiere en pacientes de más de 70 años poner válvulas biológicas, menos de 60 años válvulas metálicas, sabiendo que los pacientes tienen que sufrir anticoagulación de por vida. Y queda una franja gris entre los 60 y 70 años que se tiene que echarla bien en ese equipo de corazón. En el año 2010 salió publicado este estudio del reemplazo valvular aórtico transcatéter, el TAVI. Ahora vamos a hablar de TAVI. Este reemplazo valvular aórtico transcatéter revolucionó la intervención en la válvula aórtica, fundamentalmente en estos pacientes que no pueden ser operados por el alto riesgo cardiovascular. Este tipo de procedimientos sobre la válvula aórtica ya había comenzado en el 2002 y del 2002 hubo fracasos hasta que en el 2010 ya se empezaron a publicar, y este fue uno de los primeros trabajos, se llamaba el trabajo Partner, uno de los trabajos famosos con el uso del TAVI. Hubo 358 pacientes en ese trabajo, que eran pacientes que no podían ir a una cirugía por el alto riesgo. Y la mitad se le hizo TAVI, el dispositivo intracatéter. Y en la otra mitad, terapia estándar. Dentro de la terapia estándar está lo que se llama la colocación del balón a la altura de la válvula, se infla el balón y con eso se logra una apertura mayor de la válvula aórtica. Pero el problema es que en los pacientes de más de 60 años, este es un procedimiento que sabemos que a la corta se va a volver a cerrar y que habitualmente es un procedimiento como para ir después a la cirugía o a la colocación del TAVI. En este trabajo, fíjense ustedes las edades, 83 más menos 8 años, o sea, han tenido pacientes de 91 años. Para este procedimiento no hay un límite de edad, entre 91 y pacientes con 70 y pico años. 358 de 21 centros de Estados Unidos quirúrgicos. Y lo que se vio es que los pacientes con terapia estándar, los que se colocaba el balón y se dilataba, tenían una mayor mortalidad lejos al año cardiovascular y una mayor mortalidad por cualquier enfermedad al año. Fíjense ustedes, 30% en el grupo TAVI, 50% en el grupo de cirugía. Y ahora les voy a robar 2 minutos, por favor, presten atención a esto, que es la colocación del TAVI. Son pacientes de alto riesgo, fíjense en la válvula aórtica, apenas se abre, llena de calcio. Se coloca una guía desde la vía femoral. Fíjense, la vía penetra al ventrículo y luego hace una vueltita hacia la aurícula. Y ahí avanza, una vez que está la guía puesta, un balón que se infla a fin de llevar la válvula a la pared, la aorta. Y ahora entra este dispositivo, que es la nueva válvula que va a tener el paciente, que está hecha
de pericardio de vaca. Les aclaro que este es un procedimiento que se hace en nuestro país, acá en Bahía Blanca, por ejemplo, el Centro de Hemodinamia del Hospital Privado del Sur, tiene amplísima experiencia, lleva un montón de casos, cientos de casos, y fíjense cómo queda la nueva válvula, perfecta. Esto se coloca en poco tiempo. Lo único cruento es la incisión a nivel femoral. Pero bueno, el procedimiento tiene también algunos efectos adversos, por ejemplo, o complicaciones. Por ejemplo, ha habido más stroke, o accidente cerebrovascular. Por ahí la válvula no corta al anillo y por ahí hay filtraciones. Hay algunas complicaciones, pero la sobrevida que tienen estos pacientes, el paciente que va bien, realmente es la misma que si tuviese una válvula normal. Así que aquí les traigo en esta imagen donde a quién se le coloca el TAVI y a quién cirugía, por cirugía se coloca esta válvula. Y aquí tenemos, que ustedes pueden observar, que en los pacientes que tienen bajo riesgo quirúrgico es preferible la cirugía. En cambio, los pacientes de alto riesgo quirúrgico, como puede ser un paciente adulto mayor con alto riesgo cardiovascular, el TAVI sería la indicación. Todo esto es resultado de los cientos de estudios que se han hecho sobre esta técnica. Pacientes jóvenes es más conveniente hacerle cirugía. Los pacientes más añosos, el TAVI. El paciente, si ya tuvo alguna cirugía previa torácica, el TAVI sería lo ideal. Pacientes muy frágiles, TAVI, y así sucesivamente. Ahora, si el paciente hay que hacer otra intervención a nivel cardíaco y hay que hacer la cirugía clásica. Y bueno, después hay otras cuestiones como esta también. Pacientes con válvula bicúspide, lo que se ha visto que el TAVI no es recomendable, y sí la cirugía general. O sea, y tengamos en cuenta que la estenosis aórtica hay un porcentaje importante que corresponde a la válvula bicúspide, entonces no van a tener accesibilidad al TAVI. También al TAVI tienen, se podría acceder a los pacientes que han recibido radioterapia mediastínica, a los pacientes que tienen una aorta calcificada que se llama aorta de porcelana, también tienen indicación para esto. Y ahora entramos en el último consenso y ya vamos cerrando la disertación que se ha hecho de la Sociedad de Cardiología Europea. Y esto es muy importante tener en cuenta cuando vemos las clases de recomendaciones. Si vemos que es una clase de recomendación 1, está recomendado. Si es 2A, debería ser considerado. 2B puede ser considerado. No tiene la fortaleza que tiene la clase 1. Y la clase 3 no es recomendado. Les recuerdo esto también, lo del nivel de evidencia. Cuando decimos A, son múltiples trabajos randomizados o metaanálisis. En nivel B son datos derivados de un simple trabajo y que no son grandes estudios. Y el nivel C son opiniones que dan los expertos sobre el tema. Entonces yo les voy a mostrar despacito y por favor presten atención, no se mareen con estos datos, pero
Sociedad de Cardiología publicó, como dijo la doctora en la otra disertación, el año pasado, esto fue el 21, las últimas guías sobre patología valvular. Y nos ponen, por ejemplo, que se recomienda en todo paciente sintomático con severo gradiente, más de 40, como habíamos dicho, con una velocidad pico más de 4 metros segundo y un área valvular de menos de 1 centímetro cuadrado, tiene una recomendación 1B para la cirugía. Cirugía, o mejor dicho, tendríamos que hablar con propiedad, sería recambio de la válvula aórtica. Puede hacerse por cirugía o por el TAVI. Se recomienda en pacientes sintomáticos que tienen severa caída del flujo, menor de volumen sistólico menor de 35, bajo gradiente, fíjense que tiene menos de 40, y con una fracción de eyección de menos del 50%. También se recomienda 1B. Yo esto después se los voy a dejar, después si quieren pueden leer las otras recomendaciones. Esto en pacientes sintomáticos. En los pacientes asintomáticos, dice, recomiendan la intervención en pacientes asintomáticos con severa estenosis aórtica y severa disfunción del ventrículo izquierdo. O sea, tienen fracción de eyección de menos 50% sin otra causa. Esto es 1B. En pacientes asintomáticos con severa estenosis y fracción de eyección menos del 50%. Y hay también una recomendación, pero en este caso 1C, para pacientes que son asintomáticos, pero que tienen síntomas que se demuestran en un test de ejercicio. Cuando tenemos dudas, debemos hacer los test de ejercicio. El ecocardiograma de estrés es uno de ellos. Por último, aquí 1C ponen que, o nos sugieren que los centros donde se manejen estos pacientes en estado de tamaña gravedad deban tener centros valvulares o equipos de corazón para tomar una decisión lo más adecuada posible. Y está recomendado, con una recomendación 1B, sea la cirugía o el TAVI para pacientes que requieran una nueva válvula. Está recomendado que pueden usar la cirugía convencional o usar el TAVI. Esto como una recomendación como 1B. Bueno, y ahí tienen ahí unos, el que esté interesado puede leer las otras consideraciones. Yo aquí les traigo un algoritmo, con esto vamos a ir cerrando. Les pido por favor que presten atención. Si el paciente tiene síntomas de estenosis aórtica, tiene una velocidad mayor de 4 metros por segundo, este paciente va a reemplazo valvular, sea TAVI o sea la cirugía. Más de 4 metros por segundo, sintomático. Ahora, si el paciente tiene menos de 4 y tiene una fracción de eyección de menos del 50%, uno debería hacer una prueba de esfuerzo con el ecocardiograma de estrés. Y si ahí realmente se observa de que es mayor la gravedad a nivel de la velocidad, por ejemplo, este paciente va a cirugía. Si la fracción de eyección de menos del 50% no está presente, pero el paciente tiene un orificio de 0.6 centímetros y tiene un volumen sistólico menor de 35, también va al reemplazo valvular. Esto en el caso de los pacientes sintomáticos. En los pacientes sin síntomas, en general, si el paciente tiene una velocidad mayor de 5 metros por segundo, tendría que ir a reemplazo.
Si tiene mayor de 4 y una fracción de eyección de menos del 50, también tendría que ir a reemplazo valvular. Si la fracción de eyección es menos del 50%, no es menor del 50%, deberíamos hacer un test de ejercicio. Si el test de ejercicio es positivo, deberíamos ir a la colocación de una válvula. Y los pacientes que no tienen síntomas y tienen una velocidad de menos de 4 metros por segundo, hay que monitorearlos. O sea, cuando tienen más de 4 metros por segundo, más de 40 milímetros de gradiente, son pacientes, y tienen un orificio valvular de menos de 1 centímetro cuadrado, son pacientes que seguramente van a tener que ir a un reemplazo valvular, excepto que los que tienen ciertas, hay que ver si los pacientes en ese equipo de corazón dan el ok, por ejemplo, un paciente que está demenciado. Teóricamente no tendría que ir a ningún tipo de cirugía y el cuidado sería paliativo. Todos los pacientes que no entran de la categoría de estenosis aórtica severa son moderados. Y estos moderados hay que seguirlos en el tiempo, desde el punto de vista clínico y con ecocardiogramas, en general se estima anual. Caso clínico. Leopoldo se efectuó un dosaje sérico de péptido natriurético y se efectuó un test de ejercicio. El ecocardiograma de estrés con dobutamina no reveló cambios hemodinámicos significativos. Los péptidos natriuréticos estuvieron aumentados 4 veces los valores normales. Se evalúa en equipo de corazón siendo su riesgo operatorio bajo y se decide el reemplazo valvular aórtico con válvula metálica. Actualmente está anticoagulado con dicumarínico, está asintomático y en los controles ecocardiográficos se ha observado disminución de su masa ventricular izquierda. Esto es lo otro. Cuando nosotros hacemos el reemplazo valvular y el paciente tiene una hipertrofia ventricular izquierda, esto puede disminuir con el reemplazo valvular. Y los pacientes tienen una vida normal como otro paciente que no tuvo el trastorno valvular. Como conclusiones finales, la estenosis aórtica es una patología preponderante del adulto mayor. Tenemos que estar pendientes, escuchamos un soplo en nuestro paciente adulto mayor, evaluemos y seguramente vamos a tener que pedirle un ecocardiograma para ver, porque no hay forma de diferenciar entre esclerosis y estenosis. Así que, y hay que ver fundamentalmente en la anamnesis si el paciente tiene algún síntoma. Y a veces, ojo, insisto, son pacientes muy mayores que están muy limitados y uno debe ponerlos por hacer un test de ejercicio, no el de dobutamina, sino una ergometría y ver si no aparece algún elemento. La estenosis aórtica calcificada se debe a un proceso patológico activo a nivel celular y molecular. Se debe considerar el reemplazo valvular si la expectativa de vida es mayor a 1 año y hay más del 25% de probabilidad de supervivencia con mejoría de los síntomas a 2 años de efectuado el procedimiento. Yo por una razón de tiempo no les comenté que hay score que en estos equipos de corazón se utilizan para saber, de acuerdo a las características del paciente y de su valvulopatía, qué mortalidad puede tener después de la cirugía. Entonces, si la mortalidad es alta, directamente no se llega a esta situación de cirugía o de TAVI. Los pacientes sintomáticos con estenosis aórtica severa se benefician con el reemplazo valvular aórtico. Un grupo de pacientes asintomáticos también se benefician del reemplazo valvular. Ojo, los asintomáticos, la mortalidad, hoy dijimos al comienzo, que no se modifica, pero sabemos que estos pacientes asintomáticos en 2 o 3 años van seguramente a transformarse en sintomáticos. Y quiero adelantarles que hay estudios que en este momento se están haciendo. ¿Qué pasa con los pacientes con estenosis aórtica moderada si se los opera en esta situación?
habrá que esperar los resultados. Un grupo de pacientes asintomáticos, ya eso lo habíamos dicho, los pacientes con estenosis aórtica moderada deben ser controlados clínicamente y mediante ecocardiografías periódicas. Periódicas fundamentalmente en general una vez por año. Y lo otro, no solamente nos tenemos que acordar de la válvula enferma, sino también de los distintos factores de riesgo cardiovascular y hay que tratarlo, porque esto también beneficia en la mortalidad cardiovascular del paciente. Nada más, muchas gracias.